Los audios filtrados de Annelise Herrera, asistente del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, dan cuenta de los detalles de cómo se manejaba el Ministerio de Comunicaciones. De eso hablaremos este día con la etiqueta SF Audios, pero antes los dejo con la nota del día. Y ese dinero, junto con el que estaba en el sótano, que eran los 7 millones que anteriormente había enviado, eso se manda en la camioneta Land Cruiser, propiedad de Inversiones ASA, la mandan a la finca de Rodrigo Sinibaldi. Ya en la noche, cuando ya habíamos terminado de sacar este dinero, nos juntamos con los hermanos del señor Sinibaldi en Taco, el de la zona 14. Yo les entregué toda la bolsa de llaves y contraseñas de todas las cajas fuertes, porque faltaban Murakami, faltaba el otro apartamento de Margaritas y faltaban las oficinas de Arco. Más o menos en total, aproximado, el dinero en efectivo que se saca de todas las propiedades son 100 millones de quetzales y más o menos 1,5 millones, 2 millones de dólares. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana con la etiqueta SF Audios, estos audios filtrados de Annelise Herrera, asistente del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Ella cuenta la dinámica que se vivía al interior del Ministerio de Comunicaciones, las comisiones, los allanamientos, cómo se resguardaba el dinero y las reuniones que tenía el entonces ministro de Comunicaciones y precandidato presidencial del PP, Alejandro Sinibaldi. De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herin y Estauro Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la etiqueta SF Audios, usted puede enviar sus comentarios y opiniones. Comencemos este análisis con esta filtración de una declaración que es acerca de unas 3-4 horas de Annelise Herrera, en donde cuenta muchos detalles. Ella era la encargada de administrar muchas cosas, muchas citas del exministro Sinibaldi. Primeras apreciaciones, Daniel. Bueno, las primeras apreciaciones. Es muy difícil entrarle a un audio, a una declaración como esta, porque es impresionante la cantidad de actores que hay ahí metidos, la cantidad de... ¿Esto es similar a lo de Juan Carlos Monzón? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos ante nuestros ojos una Juan Carlos Monzón, es decir, alguien muy cercano a un político muy importante, al que le confiaba todo, que servía... En el caso de Monzón sí era mucho más inteligente, operador, estratégico. En el caso de Annelise Herrera parece más una persona que administra, que gestiona, que ordena, que registra, más que un actor tan fundamental. Pero eso llevó, la confianza que tenía Alejandro Sinibaldi en ella, llevó a que concentrase muchísima información. Y todo esto hay que decirlo, o sea, solo digo porque una de las instrumentos de propaganda fundamentales que hemos tenido en estos años, especialmente en los dos últimos, donde ha habido todo un intento sistemático de minar la credibilidad de las investigaciones de CICIG, que no significa que todas sean perfectas, pero que yo creo que algunas de ellas, las fundamentales y sobre todo contra los personajes fundamentales, son relativamente sólidas y obviamente tienen, digamos, materia para entrar a ser juzgadas. Es que solo vale con la declaración de los colaboradores eficaces y ya está. Ya con eso la gente acaba en la cárcel y demás. Eso no ha pasado, no hay absolutamente nadie en la cárcel por razones de que un colaborador eficaz dijo que una vez le vio haciendo algo que no estaba bien, sino que tiene que ir acompañado de algún tipo de prueba para que sea sustentable. Y en el caso de Annelise Herrera, tanta era la confianza que tenía una barbaridad de archivos, de conversaciones de WhatsApp, de Telegram, de documentos. Todo eso está acompañado en la declaración de Annelise Herrera. Y hay una característica, y si quieres con esto termino esta intervención, hay una característica muy interesante, y es que al lado del Monzón hay un eco. Bueno, pues al lado de Annelise Herrera hay otra figura, que es la figura del concuño de Sinibaldi, que es Juan Arturo Jägerlener, que parece que también ha aportado una buena cantidad de pruebas relacionadas con la parte más legal y de transferencias, vamos a decir así, bancarias, de cuentas, de offshore, de todo ese tipo de cosas.
Entonces, uniendo las dos declaraciones, creo que aquí hay para sacar muchísimos casos, como en el caso de Monzón. Ahora, hay quienes dirán, Estuardo, ¿cómo se puede confiar en la memoria de una persona como Annalise Herrera? Esos comentarios y otros se han dado luego de conocerse este audio filtrado, muchas declaraciones, muchos nombres, muchas citas, digamos, cómo era la relación del exministro con la asistente, incluso que le encomendaba recoger dinero, recolectar pruebas, incluso destruir algunas. Estuardo. Bueno, los audios en realidad Annalise Herrera es una de las participantes de los audios. Hay dos personajes más, Jäger Lerner es otro. De hecho, por ejemplo, la alianza que se hace luego con Odebrecht es Jäger Lerner al final quien la explica, y el otro personaje es Goizueta Valladares. Hay audios de los tres logran un acuerdo de una participación básicamente como colaboradores eficaces, y a cambio de eso no solamente les ponen una multa, sino que la multa que fue impuesta originalmente es reducida a la mitad y el número de años en prisión es reducida a la mitad. Por ejemplo, a Annalise Herrera le dan 6 años, pero luego se los reducen a 3 y le dan 400,000 quetzales y luego se los reducen a 200,000 quetzales. Y luego vienen todos los acuerdos de colaboración eficaz. ¿Por qué es una prueba adelantada? De hecho, ella misma lo dice y lo explican durante todos los audios, que se dan estas pruebas porque ellos temen por sus vidas. Y entonces, antes de eso, no solamente es lo que dicen, sino también toda la prueba documental que han presentado. Uno de los pasajes creo que más interesantes, y yo les recomiendo que por favor escuche los audios, yo me he tomado esa tarea, son horas y horas y horas y horas de audio. No podemos analizarlos aquí todos, no. Es impresionante los casos que hay metidos, ¿verdad? Ah, sí, los nombres, alcaldes, gobernadores, diputados, partidos, la misma fiscal general, empresas de construcción, salen en periodistas, que es algo que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Porque es una petición que he hecho aquí ya por mucho tiempo, que también tenemos que discutir la corrupción dentro del periodismo. La discutimos en el gobierno, la discutimos en otros lados, pero no la hemos discutido en el periodismo. Yo creo que es válido y tenemos que hacerlo, pero salen, miren, es nombre tras nombre, o sea, cantidades tras cantidades. Este político estaba conectado con todas las personas que tenían que conocer en Guatemala. Sí, de hecho, la forma de conocerlos es un nivel de extorsión y es como va a salir tu pago, pero tenés que dar tanto, ¿verdad? Y dar tanto implica hasta empresas que estoy seguro que van a salir asociadas con FCN Nación. Y ojo que, por ejemplo, el relato de Cosiza es muy interesante, ¿verdad? El relato del helicóptero, eso es en lo que cuenta Annalise. El relato de MR, cuando... Sí, la compra del movimiento reformador ¿cómo se llama? El que era el dueño de MR y lo vende, y luego para que diputados se pasen, les pagaba entre 400,000 y 600,000 quetzales. Recordemos que por ese entonces él había renunciado ya a la candidatura presidencial. El PP estaba haciendo aguas, entonces necesitaban un vehículo electoral. Y llegó el apoyo a FCN a estos candidatos a MR. Y llegó el apoyo a FCN Nación. Entonces, ahí mirad las correlaciones que vienen. Y de hecho, uno de los relatos, en otro caso, que es el de Juan Carlos Monzón en la cooperacha, cuando Roxana Valdetti le dice a Juan Carlos Monzón que vaya a recoger la cooperacha, creo que es para comprar el helicóptero o el yate, ya es tantas las cosas que se compran. El jet privado. Sí, entonces le dice, voy a ir con todos excepto con Sinibaldi, ¿verdad? Porque Sinibaldi no se caían bien con Juan Carlos Monzón, no se confiaban. Eran parte de equipos diferentes. Eran diferentes. Competidores, si podemos nombrarlos de alguna forma. Le dice, pídaselo usted, le dice a Valdetti. Eso lo va a pedir yo, dice ella, ¿verdad? Y él sí le pide al resto. Pero entonces, digamos, 3 historias que van ahí. El caso de Valladares Goizueta, el caso de Annalise Herrera, que es posiblemente quien más revele con relación a Sinibaldi. Ojo que Sinibaldi no actuaba solo. En todos los audios el relato es siempre la forma como actuaba con su familia, sus hermanos principalmente. Su círculo más cercano, Su círculo más cercano y su cuncuño. Y luego el caso de Jäger Lerner. O sea, son 3
digamos, son 3 historias que cuando uno las va uniendo en la relación y cada una presentando. Annalise es ordenada a destruir todo. De hecho, cuando le dice que ya la cosa está peluda, y eso es así como dice, ella lo relata de esa manera, la cosa está peluda, entonces destruya esto, destruya las computadoras, destruya los documentos, destruya tal cosa, pero ella misma dice que no destruyó algo fundamental, el disco duro de la computadora, y ese es una de las cuestiones que presenta y de donde sacan la información. ¿Por qué no lo destruiría? Obvio, para protegerse ella. Desobedeció una orden para hacer ante la posibilidad de poder tener el arma de lo que acabó haciendo. Porque él ya le había advertido que la cosa estaba peluda. Entonces le dice, ¿y yo cómo me voy a salvar? Va a Estados Unidos a propósito, ¿verdad? Y ahí se vuelve una cosa que ya no quiero estar aquí, entonces le envían dinero, creo que $60,000 y luego se regresa. Y luego hay $39 millones que están de Tinhualtango, luego hay 100 millones que están también del Tinhualtango. Las cantidades son impresionantes. Impresionantes de dinero, como las mencionan. Una cosa, es una danza de millones y millones y millones. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Audios, regresamos con más de estas filtraciones. ¿Qué otras relaciones revelan los audios de Annalise Herrera? Con eso regresamos. Para el manejo de las redes sociales, trabaja conmigo el señor Danilo Morales, el señor costarricense. Trabaja también conmigo el señor Cristian Santizo, y entre los 3 éramos los encargados de manejar tanto una campaña blanca en redes sociales como una campaña negra. Esta campaña negra involucraba crear información sobre otras personas o candidatos que estuvieran involucrados en la política para generar ese anticuerpo hacia ellos. Para esta campaña el señor Sinibaldi hace varios canjes también. Uno de estos canjes se hace con el canal Vea Canal, con la señora Karina de Rothman o Karina Rothman. Pues cada cierto tiempo, sobre todo cuando él ya fue ministro, le daba una cuota mensual a ella, más o menos de 50,000 quetzales al mes en efectivo, para que ella publicara notas a favor del señor Sinibaldi y en contra de las personas que el señor Sinibaldi solicitaba. La misma operación hacía también con Sonora, con el señor Arnulfo. También, solo que a él, en lugar de pagarle en efectivo, contrata a uno de sus hijos en el Ministerio de Comunicaciones para que así fuera más o menos el pago. También un poco de control sobre lo que eran sobre los medios, por lo mismo. Con el señor Zamora, también en el periódico, también mantenía una amistad. De vez en cuando él llegaba a la oficina, hablaban, o él le mandaba información a él para que fuera publicada en el periódico. Para la campaña de de alcalde, habrán sido unos 300, 400 o menos. Pero también había un call center que lo dirigía el señor Oscar Córdoba, estaba ubicado en la zona 13. Entonces era complementario a lo que yo tenía. Yo tenía tal vez unas 200, 250. Sin embargo, para la próxima campaña, para el próximo periodo electoral, sí teníamos alrededor de 600 perfiles. Regresamos a Sin Filtro. Este era un extracto de la declaración de Annalise Herrera en cuanto al manejo de medios, cómo se pagaba también servicios en redes sociales para atacar, generar campaña negra, impulsar la imagen del ministro de Comunicaciones. También habla Annalise Herrera de pago a periodistas para manejar noticias positivas del exministro Alejandro Sinibaldi. Cantidades extraordinarias. Habla de 50,000 para la señora Karina Rothman. Estas declaraciones, lo mencionabas en el bloque anterior, tiene que ver con manejo de medios y cómo tenía una estructura. Ben, ¿hablamos antes de Tel Maldana o hablamos antes del cualquiera de los dos temas, como usted quiera? Porque digamos, son dos temas. Son dos, a ver, que yo siento que son los dos de los temas más el tema que yo creo que también podemos hablar de los 100 millones de quetzales en efectivo
encaletados en un apartamento. Daniel, pero ahí tenés Oderbrecht. No, tienes de todo, pero me refiero... alcaldes, los contratos que hace con alcaldes. Precisamente, o sea, porque no vamos a poder cubrir todo. No, yo sé. Quizá a lo mejor nos tenemos que poner un poquito en orden. Organizámonos. Comencemos, a ver, lo que más ha llamado la atención, lo que se ha puesto de alguna manera sobre la mesa es la declaración sobre reuniones de Telma Aldana con el Gato Herrera. El Gato Herrera y Sinibaldi, donde le pedían vinitos al menos y quesos 3 reuniones, y le decían Herrera a todo el mundo fuera de la oficina. Eso dice Annalise Herrera. La segunda es este tema de periodistas, que es gravísimo y todo. Pero cuidado. Y ahora la tercera es eso de los 100 millones así sacados. Sí, pero en el caso sacados en carreras. En el caso de MP sigue el tema de la CC. Y los 75,000 quetzales que sacaban para dar, porque un sobre que decía CC y decía Bonerge. Entonces, digamos, hay miren, aquí es donde enfrentamos un problema en la declaración testimonial. Y hay que decir que la declaración testimonial no es suficiente. Es lo que explicaba Daniel desde el principio, eso no es suficiente. Si no va acompañado, obvio, de una prueba, de un documento. Solo por poner un ejemplo para que se vea que no por ser sospechosos de ningún tipo de afinidad. Culpables. Karina Rothman, que no es amiga de este canal y no es amiga de este programa, que es una persona que dicen, yo sinceramente no he visto ese canal casi en ningún momento, pero dicen que tiene pues sus prácticas de atacar a las personas que estamos aquí reunidas, entonces que no es sospechosa de ser amiga nuestra ni nada parecido. Karina Rothman, yo creo que si asumamos que lo que está diciendo Annalise Herrera es verdad y si supuestamente le pagaban dinero y se lo pagaban en efectivo, va a ser prácticamente imposible probar eso. Por lo tanto, yo siento que no hay ahora mismo, a no ser que haya cheques y alguna otra forma que se pueda probar de transferencia de dinero a Karina Rothman y a Bea Canal, no creo que se pueda establecer, digamos, con cierta solidez un caso contra ella. Esa es la limitante porque solo con que Herrera diga que a ella le pasaban y que enseñe los chats, porque hay unos chats que se enseñan, donde dice, son 90 y van atrasados. Y van lo atrasados. Que me debe, 50. Pueden ser, no ser 90 rambutanes o no sé, digamos, es muy difícil de probar. Y no hay nadie ahora mismo, y si lo hay, pues lo podemos poner sobre la mesa, no hay nadie que esté ahora mismo en prisión o que esté juzgado con semejantes pruebas. Cuando Monzón da su declaración, y esto se ve clarísimamente en cooptación del Estado, cuando el juez Gálvez va pasando prueba a prueba y uniendo la declaración de Monzón con las pruebas que hay, yo creo que un caso tiene que estar así fundamentado. Y los casos de CICIG, con todos los errores que han podido tener y con todos los defectos que tiene el sistema de justicia, no se han manejado así. O sea que obviamente son de discusión pública porque tienen que ser de discusión pública, pero eso no significa que se vaya a abrir necesariamente un caso contra estas personas. Y hay que manejar pues estas cosas con prudencia, pero creo que hay para mucho que hablar de la clase de relación que tenía Sinibaldi con los medios o esas reuniones muy sospechosas de las que ha tenido a las que ha tenido que contestar Telma Aldana esta mañana en una entrevista, que yo creo que muy razonablemente introducen desconfianza hacia qué clase de reunión era esa y por qué Telma Aldana, y eso lo ha reconocido hoy Telma Aldana, se reunía y tenía conversaciones con un claro operador político del PP, como era Gustavo Herrera. Sí. Terminamos el tema de los periodistas, manejo de medios de Sinibaldi según Annalise Herrera. Mira, la otra opción es que haya un contrato. Esa es la otra opción. Que exista un contrato por, no sé qué podría hacer ahí, pero lo que dice ella manejo es relaciones públicas, algo así. Exactamente, lo cual sería la otra opción. O sea, documentos que prueben tal cosa o un contrato que sea el fondo. Pero, ojo, que Annalise Herrera, y por eso es que yo quiero, de veras, el primer audio que hay que escuchar, televidentes, y se lo digo a mis radioescuchas todas las mañanas, el primer audio, y yo los puse hoy parte de uno de los audios, porque todas las semanas en radio voy a ir poniendo audios completos de 2 o 3 horas para que quienes quieran grabarlo, tenerlo, lo tengan, ¿verdad?
puedan escuchar la historia completa. Por ejemplo, cuando comparas el caso, la declaración esta, desde el principio Annalise Herrera toma un juramento. Y el juramento es que si ella miente en alguna de las cuestiones que ella dice, simple y sencillamente se corta, termina, ¿verdad? Se borra el acuerdo de colaboración eficaz que ella tiene. Y esa discusión es una discusión larguísima que se da con los tres colaboradores eficaces, se da con Goizueta, ¿verdad? Se da con Jägerler y se da también con Herrera. Y los tres, y la jueza le explica a los tres las implicaciones de tener un acuerdo de esta naturaleza y las consecuencias de mentir, que no solamente borra el acuerdo y regresan a los castigos y regresan a la cárcel y todo se borra, sino también que siguen un proceso de haber mentido en juramento. Ya. Entonces, están en una situación, ahora bien, puede haber, como ya hubo con el caso Monzón, personas mencionadas por Monzón que no acaban con procesos. Exactamente. Sí. Porque no hay pruebas para sustentarlo, al margen de si Monzón o no ha dicho la verdad. Poniendo el ejemplo de Thelma Aldana. Thelma Aldana ha salido, yo creo que a reafirmar por lo menos una parte de eso de lo que dijo Annalise. Lo que ha negado es que fuesen reuniones entre ella, el Gato Herrera y Sinibaldi. Dijo que recuerda reuniones con Sinibaldi, con otros actores, menciona algunos magistrados de la CSJ del momento, y también recuerda, y sí dice, haberse reunido en múltiples ocasiones con el Gato Herrera, porque así es como tenía que operar sus distintos nombramientos. Reconoce que es un operador político del PP. Y que ese es el tipo de sistema donde se tuvo de alguna manera que plegar, dice ella, sin haber cometido nunca un ilícito, pero que tenías que tener esa clase de reuniones, lo cual es verdad. O sea, todo magistrado nombrado para el CSJ ha tenido algún tipo de reuniones con políticos o con operadores políticos para hacer eso. O sea que ella confirma lo que dijo Annalise. Para ponerlo, aunque lo matiza porque no está confirmando 60%, porque... no está confirmando las reuniones a tres bandas. Ajá, esa no la está confirmando. Confirma dos, una en una reunión social en diciembre, vamos a ver, pero no de lo que es realmente personas. Grave y muy sospechoso es que se reúna con el Gato Herrera, Sinibaldi y ella en una habitación cerrada con quesitos y vinitos. Eso es muy sospechoso. En diciembre de 2015, según Annalise. Sí. Esa la cuestión. Pero ¿no? Vamos a ver, otra vez, para mí el punto central es que tanto Goizueta Valladares como Jägerler Morales, en diciembre de 2014, Herrera, como Annalise Herrera estén bajo juramento cuando estén haciendo esto. Y eso desde el principio del audio se ve, y si mienten, ellos saben las consecuencias. Y ojo que regresamos el 14. El 14 está programada la siguiente, ¿verdad? Sí, si no hay viernes, si no hay mayor cosa, si no hay que mayor cambio y todo eso, regresamos el 14 en el proceso. Pero quería decir esto porque yo creo que es importante, que saben ellos que el acuerdo de colaboración eficaz está sujeto a que digan la verdad. Claro, si Annalise da un testimonio y aparece un documento, una prueba documental que diga lo contrario, eso juega contra ella. Entonces muchas de las cosas que están diciendo tienen que ser comprobadas más adelante para que el juez lo tome en cuenta. Yo creo que ver el caso, digamos, ver los otros dos casos que están ahí, Annalise es un caso, pero ver el caso por ejemplo, Goizueta Valladares es muy interesante porque este inicia con una asociación que tienen con un ex viceministro, ¿cómo se llama Víctor o algo así se llama? Y llegan a unos acuerdos, luego empiezan a pagarse un terreno, la construcción de una casa, llegan, digamos, a acuerdos muy interesantes, pero que todo se termina cuando el otro llega a ser viceministro, es nombrado viceministro de Vivienda. Y ahí entra otro jugador muy interesante, que es una organización del Ministerio de Comunicaciones que se dedica a hacer pupitres, es la UCE. Y entonces entra otro proceso en una traslación extraña de dinero en elaboración de pupitres. Hagamos una pausa y regresamos con conclusiones de este primer tema. ¿Cómo están los audios y qué se puede esperar de estas filtraciones? Volvemos. Mientras tanto, el Congreso de la República en jefes de bloque saca de agenda la reforma a la ley de antejuicios.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Audios. Estamos analizando las filtraciones de esta declaración de la asistente del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Hablamos de Annelise Herrera, toda esta mención de nombres, reuniones secretas, manejo de medios, manejo de millones, que se dice muy fácil, ¿no? Cómo hablan de millones de quetzales, de caletas, de oficinas que se dedican solo a guardar dinero. Enteras de dinero, ¿verdad? Y de cómo cómo el exministro está en una posición de confianza de que no le va a pasar nada, y luego comienza la incertidumbre y a correr, a tratar de esconder el dinero. Hablemos de esta parte de los millones, de la danza de millones. Mira, vamos a ver, otra vez. Yo lo tomo como 3 historias que al final se juntan, que son bastante similares personajes, pero que cada uno va relatando su pasar por digamos, en este caso, Sinibaldi. Primero, Goizueta Valladares, verá la cosa de los terrenos, el lote 37, era ahí lo que se da en la construcción de casas que nunca se dio, compra y pagar en dólares y casi entrar en un proceso medio extraño y que suena, ¿verdad? Y aquí están los cheques y todo. Lo interesante de ese caso es que por cada cosa que dicen, aquí está, y está esto, y está el cheque, y hay un documento, hay algo que prueba. Todo, ahí está, ¿verdad? Era lo que estaba pidiendo Daniel. Ese caso es muy interesante escucharlo desde esa... No se destruyó todo, entonces. Pero luego viene donde le dicen, mire, construyanos, háganos 800 pupitres. Y entonces termina siendo, creo que 1,580 y pico. Y no le pagan, entonces le pagan, hacen otro evento con otra empresa. Pero esto no te indignó que cada acción en el ministerio tenía una comisión. Todo tenía una comisión. O sea, entonces tenía que pasar así. Y de hecho el mismo señor Goizueta Valladares presenta licitaciones que él había hecho en el Estado anteriormente y le explica a la juez, estas sí son transparentes, le dice, ahí está en el lado. Entonces uno dice, ¿y qué pasó? Pero entonces le triangulan el dinero para poder pagarle, al final se vuelve un merengue que, digamos, le preguntan que cómo se da esto y se da a través de los hermanos de gente que conoció en el colegio. Está el de Annalise, que es la persona más cercana al otro, a su mano derecha. Pero no solo a Sinibaldi, sino también a los hermanos. Posiblemente para ilustrar lo que ustedes hablan de los millones, es sorprendente esa parte cuando llega y ella va a comprar cajas y de repente llegan nosotros con más cajas y llegan nosotros, todo el mundo llega con cajas a meter los millones y luego no saben dónde meterlos, y 2 millones aquí, 4 allá, 6 para allá, y entonces, y la otra andaba con no sé cuántos millones en su carro, arriba para abajo en la capital, ¿verdad? Y luego está Yegerlene, ¿verdad? Ese caso es muy interesante porque él se voltea contra Sinibaldi. Y uno de los casos mencionados ahí, y yo solo lo dejo así para que ustedes lo escuchen, es Odebrecht. Odebrecht, pero tenés razón, todo es comisión. Ahí la hoja de un árbol no se mueve. Y en ese ministerio creo que sigue pasando lo mismo hoy, que la hoja de un árbol no se mueve, no si es la voluntad de Dios, si no hay comisión. Hasta para la hoja de un árbol que se mueva hay que pagar comisión en el Ministerio de Comunicación. Impresionante cómo, digamos, toda la red Sinibaldi y cómo Sinibaldi va metiendo a sus familiares. Sale mencionado sus hermanos, sale mencionado su esposa, sale mencionado amigos, el concuño, amigos del colegio. Hay muchísimas personas que eran de su entorno que acaban de alguna manera absorbidos por este agujero negro de la corrupción. O sea, debido proceso y todo lo que ustedes quieran. Yo creo que la declaración de los empresarios en construcción y corrupción y todas las pruebas que ya hay con respecto a Sinibaldi, la inmensa cantidad de testimonios, a mí sí me dan toda la seguridad para decir que estamos ante un auténtico, verdadero, genuino corruptazo del sistema político guatemalteco. Pero que tenía muchas chances de ser presidente, si las cosas no hubiesen cambiado. Yo sinceramente creo que CICIG y todo esto pues ha acelerado un cambio importante, pero creo que todos estos políticos hubiesen igual tenido sorpresa cómo se está transformando la población guatemalteca. La población guatemalteca está cada vez más urbanizada, cada vez más conectada a medios de comunicación, cada vez... más informada. Pues
y desinformada también al mismo tiempo, hay que decirlo, pero yo creo que cada vez hay una transformación hacia demandar otras cosas distintas, demandar mejores servicios, demandar mejor Estado, y yo creo que ahí es donde está la gran debilidad de esta clase política, que tiene muy poquitos resultados políticos que poner encima de la mesa. Y eso lleva a un desprestigio tremendo, y ahí es donde ves que la crisis que tienen es una crisis acompañada de una enorme desafección y un enorme desgaste político con respecto a los electores. ¿Quién va a poder recoger y llenar estos espacios enormes de legitimidad? Yo creo que se va a ver en 2019, que van a ser unas elecciones muy interesantes. Pero pensar que Sinibaldi sin CICIG hubiese podido llegar a ser un te toca, yo estoy convencido que, tal y como estaba la cosa, Valdizón sí. Pero Sinibaldi ya en la siguiente, no lo sé. Yo creo que el sistema hubiese entrado en crisis antes. Yo estoy convencido de que bajo la gestión de Valdizón. Y hubiésemos estado, y como estamos ahora mismo, al amparo de que pueda haber toda una serie de cambios políticos, algunos de ellos, o en algunos escenarios, no necesariamente muy buenos, porque los sistemas políticos, cuando se deslegitiman al máximo, generan ventanas de oportunidad para grandes populistas. Ese es uno de los riesgos. Por supuesto que sí. Presente, incluso acá, en este momento. El neopopulismo, acuérdate que va a ser tendencia. La próxima elección es una prueba de fuego. Lo que pasa es que en la próxima elección no se ve un claro ejemplo de populista, con discurso populista y con carisma de populista, que es lo que realmente hace falta. Pero uno no puede descartar absolutamente nada. Digo, es lo que hace falta para que se dé ese escenario. No era algo normativo, era algo descriptivo. Yo creo que estamos en una gran oportunidad precisamente porque eso no se avizora, pero creo que podríamos estar en un momento dado, sobre todo si se profundiza la crisis, en esa clase de escenarios, no es broma, escenarios venezolanos. Ahí escenarios sí. Ahí sí, escenario venezolano, porque el sistema no da para más, y la clase de enfado de la gente con este sistema, población guatemalteca cada vez más exigente con este sistema, es, bueno, se nota ahora mismo en lo que estamos viviendo. Solo hay que ver la encuesta que han sacado de CIG Gallup los compañeros de Con Criterio. Solo hay que ver eso. Pese a todas las campañas, y esto es una encuesta, señores, no es Twitter, no es análisis de mensajes ni de contenido. Es una encuesta, en principio bien hecha, que además es muy consistente con otras encuestas. Porque si fuese una encuesta aislada hay que agarrarlo con bastante más precaución. Sí. Pero tienes NDI, tienes la POP, tienes ya, son creo que 3 encuestas de SIG Gallup, tienes 2 encuestas de Politic, tienes una que va a llegar, tienes una que se hizo de una empresa Semana Analytic, pero, de hace poquito, del fin de semana pasado, que era solo de Ciudad de Guatemala. Todas consistentemente te están hablando, pese a todas las campañas de desprestigio y el desgaste, te están hablando de un sólido 70% a favor de la permanencia de CICIG. Eso, mis estimados, es capital político. Eso es un espacio donde van a tener que demandar de alguna manera votos determinadas marcas partidarias. Eso te iba a preguntar, si ya vemos estos sondeos, estas encuestas, donde hay un claro apoyo al trabajo que se ha hecho en contra de la corrupción, imaginemos Guatemala sin CICIG, pero con esta población demandando cambios en ese campo. Van a buscar candidatos, van a buscar propuestas políticas que ofrezcan una alternativa a CICIG que sea creíble. En este momento los actores que están hablando, la continuidad, que es un escenario, o la alternativa creíble. Una alternativa creíble que lleve a la justicia a todos estos implicados de casos de corrupción, porque lo que ves es una población que no quiere seguir sumergida en escándalos de corrupción. Sí te digo, mira, cuando miras estos casos, escuchar los casos, escuchar la forma como lo cuentan, y yo digo, en realidad, ¿quiénes se van a tirar a la política ahorita en 2019? ¿Y por qué tengo que creerles? A ver, ¿por qué hay que creerles? ¿Qué me garantiza que no van a hacer eso que están relatando ahí los colaboradores eficaces y presentando las pruebas, o peores? ¿Qué me asegura a mí y a usted, ¿verdad?, que los que van a venir van a cambiar esa situación?
¿Qué me garantiza a mí ahorita que en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no está pasando lo mismo con diferentes actores en este momento? ¿Qué me garantiza a mí que empresas de construcción no estén siendo extorsionadas para siquiera tener un pago de lo que hicieron hace 2 o 3 años? Estuardo, nadie te puede garantizar eso. Y entonces la los palabra que no es vengan garantía en ni asegurar. 2019, ¿qué van a decir? Esa no es la palabra. La palabra no es ni garantizar ni asegurar. La palabra es credibilidad. ¿Quién te resulta más creíble contando esa historia? Porque eso es lo que se hace en campaña. En política. Contar en historias. Campaña. Digamos, ¿quién se va a poder presentar como alguien creíble frente a eso? Frente a este escenario. Jimmy Morales se presentó como un cambio creíble. Y lo creímos porque no era un político tradicional, no era pues un político ahí estaba, o sea, era algo desgastado. distinto, era ni corrupto ni ladrón, y generaba credibilidad, o desde luego generó credibilidad, 24% en primera vuelta y 68% en segunda vuelta, a guatemaltecos que vieron en él a alguien que podía ser distinto, ¿no? Y yo creo que ahora no tendría la misma clase de capital político que tenía en enero de 2016. Pero de eso va a ir la campaña no va de asegurar, la campaña no va de garantizar, es imposible, la campaña va de credibilidad. Vamos a tener a gente que nos va a mirar a los ojos, o va a mirar a los ojos a los votantes guatemaltecos, quien pueda votar. O sea, su servidor no puede porque es extranjero, entonces les pido ahí que tomen buenas decisiones, por favor. Van a desarrollar un discurso, pero va a tener que ser un discurso que tenga en cuenta este 70%. Porque si tú miras hacia otro lado y dices, no, es mentira, o eso es igual que una encuesta en Twitter, o empiezas a decir esas cosas de, no, es que la hizo no sé qué, no sé cuál, va, miren a otro lado, pues la población está demandando que continúe de alguna manera, con todos sus errores, pero que continúe un proceso que empezó en 2015. ¿Se acaba el discurso de restauración o el discurso de regresemos a como estábamos antes con estos sondeos, estas encuestas? Porque no tendría mayor audiencia o mayor número de votantes. ¿Tú te crees que esta gente reacciona bien frente a lo que, a lo que ve? ¿Reaccionó bien el 20 de septiembre de 2017? ¿Ha reaccionado bien con todas las muestras que le ha dado la población? No han sabido entender el momento, ni el timing, ni lo que quiere la gente. No, es que, y eso parece que sigue así. Mira, tienes ahí, en medio de todo esto, ¿qué les tienes haciendo? Intentando pasar una ley que tú me contarás si esa es la gran prioridad que tiene el Congreso ahora mismo, con todos los problemas que tiene el país, pasar una ley que todos sabemos que es para amenazar y amedrentar a la CC, que es la ley de antejuicio. Todos lo sabemos. No, la gente no es tonta. Se da cuenta que en medio de esta circunstancia, de repente, revive una ley que está pensada para pasarse a la CSJ por encima y que todos los antejuicios lleguen directamente al Congreso. Y como ahí puede haber antejuicios de cualquier naturaleza, ahí llegan y por supuesto se politizan. Si algo sabe hacer Galdámez, Felipao y compañía, es politizar las cosas. Te me adelantaste con el tema, pero al regresar vamos con el tema de la ley de antejuicios. La sacaron de momento en jefes de bloque, pero eso no garantiza que mañana se pueda presentar en el hemiciclo. Con ese tema regresamos. ¿Qué pasará en el Congreso de la República? Los diputados dicen que no conocerán la reforma a la ley de antejuicios. ¿Le cree? Disfruta de esta gran promoción. Acrimate, 25% de descuento. Además, puedes aprovechar Belmar, 30% de descuento. Visítanos en tu tienda favorita y en Facebook como Comex Centroamérica. Continuamos presentándoles información referente al clima. Colocamos en pantalla rápidamente la siguiente región guatemalteca, meseta central y occidente. Acá el comportamiento de los cielos varía un poco porque en esta región tenemos pues cielos parcialmente nublados, pero también presencia de lluvia en estos departamentos. Conoceremos las temperaturas mínimas y máximas acá. En Guatemala la mínima será de 15, mientras que la máxima 25 grados centígrados. Nos movilizamos a un departamento que presenta temperaturas más frías, Totonicapán, 7 de mínima y 19 como máxima. Tenemos información también referente al sol. Hemos estado apreciando los primeros rayos a las 5:33 de la mañana y el atardecer a las 6:32. Más adelante estaremos finalizando este informe. Disfruta de esta gran promoción. Acrimate, 25% de descuento. Además, puedes aprovechar Belmar, 30% de descuento. Visítanos en tu tienda favorita y en Facebook como Comex Centroamérica.
Regresamos a Sin Filtro y lo hacemos con el segundo tema de la noche. Los ojos están puestos en la 9ª Avenida del Congreso de la República. Este día, Jefes de Bloque decidió no agendar para mañana la tercera lectura de las reformas a la ley de antejuicio. Veamos la nota. Por el momento quedó fuera de la agenda legislativa la iniciativa 5300 que reforma la ley en materia de antejuicio, luego que varios jefes de bloque se opusieran a que continuara su aprobación por considerar que no es el momento adecuado y porque la normativa podría darle más poder al Congreso. Es una iniciativa muy casuística, muy momentánea, muy construida para generar un mecanismo de presión hacia los magistrados de las Cortes. Sin embargo, quienes promueven la iniciativa aseguran que intentarán incluirla en la agenda a través de una moción privilegiada, además de catalogar de sediciosos a algunos diputados. Quien desobedece la Constitución Política de la República de Guatemala actúa sospechosamente en sedición. Eso es así. Mañana trataremos de hacerlo mediante una moción privilegiada y procuraremos mañana pasarla en tercera lectura. ¿La redacción final también podría ser mañana? Igualmente, si tenemos el tiempo y tenemos los votos, lo vamos a hacer. Mientras el ponente de la iniciativa aceptó que tiene algunos errores, pero cree que con una sola enmienda se puede mejorar. Si no enmendamos esas 3 palabras sería inconstitucional, pero ese es un error de forma que perfectamente se puede corregir. Para la aprobación de esta ley son necesarios 80 votos, la misma cantidad para aprobar una moción privilegiada y que sumando los diputados de FCN Nación, MR, Todos, Alianza Ciudadana, UCN e Independientes se alcanzarían. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. De momento, la reforma a la ley de antejuicios está detenida. Jefes de Bloque dice que mañana no se agenda eso en el hemiciclo, pero todo puede cambiar. Estuardo, ¿cómo está el pulso político del Congreso? ¿Se van a animar mañana a cambiar esa importante ley? La moción privilegiada puede entrar otra vez. Con 80 votos. Con 80 votos, rápido. O sea que esta, yo creo que fue estrategia sacarla. Van a decir, bueno, ya no nos preocupamos, ya salió, pero en cierto momento, ¡juá!, la van a volver a meter otra vez y le van a dar el paso de la Casampulga ahí, ¿verdad?, para aprobación. Y es obvio, pues, ¿cuántas veces lo hemos repetido y lo vamos a decir otra vez? Porque tenemos que decirlo. Primero, concentra poder en el Congreso, lo cual es un desbalance en el medio balance que estamos logrando entre los 3 poderes, ¿verdad? Pero es obviamente dirigido a remoción casi por extorsión de magistrados. Conste que abarca... De aquí para adelante. Magistrados, si magistrados, Tribunal Supremo Electoral, magistrados, Corte Suprema, magistrados, CC, abarca PDH, abarca también Procurador General de la Nación. Y ahí MP. sigue, y ahí abarca, sí, y abarca... Entonces, y eso es gravísimo. Y entonces, ellos están soñando con este cambio, ¿verdad?, para magistrados. Y es curioso porque realmente en contra de la CC sí tiene nombre y apellido. Y ahí la primera es Gloria Porras. Son 3, pero regresa esto a la UNE. Y si ustedes han visto, la UNE es la que ha salido a oponerse a esta normativa. Uno ¿verdad? de los termómetros que nos va a indicar si hay votos suficientes mañana es ver el quórum de diputados. Si hay un número elevado de diputados en el hemiciclo, es muy posible que encuentren el momento para presentar la moción, tener los 80 votos para conocer la moción y luego entrar a la aprobación en tercera lectura y artículos. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a animar los diputados? Mañana hay una convocatoria de una manifestación de estudiantes está llamando sedicioso frente al a todo aquel que no le haga caso, ¿verdad? A la Constitución. Que ese ya es... Galdames es un caso interesantísimo porque Galdames ya se quitó completamente Claro. Y gente como Galdames tendría los atributos de administrar justicia según esta reforma. Hay que decirlo, además. Quiere hacerlo. Y quieren estos antejuicios. Salivan por hacerlo. Y que se pregunte la población, ¿para qué quieren estos antejuicios? ¿De verdad quieren para generar un sistema de justicia mejor para el país? ¿Quieren eso? ¿O lo quieren para generar impunidad para sí mismos? Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer el guatemalteco, que nos está viendo ahora mismo. O sea, ¿ustedes creen, estén a favor, en contra de la CICIG, Iván, Jimmy, lo que ustedes quieran? ¿Creen que esta es una triquiñuela? Porque al final yo siento que se va a quedar en triquiñuela, sinceramente. ¿Crees? Yo estoy convencido que esto no les va a salir bien porque en última instancia alguien va a poner un amparo, lo va a conocer la CC y yo creo que ahí la CC
va a protegerse a sí misma, ¿verdad? Que es una facultad que va a acabar teniendo, y ahí sí ponen en tensión a ver si el Congreso se atreve a desobedecer también la CC, ya que nos estamos subiendo al discurso de podemos decidir cuáles de las resoluciones de la CC obedecer y cuáles no. Pero yo creo que en última instancia lo que estás viendo es un proceso de amenaza hoy a la CC. O sea, esta presentación de la reforma es una amenaza, para es un mí mensaje muy a los claramente, magistrados. para que hoy, en esta circunstancia, y con lo que tienen que conocer seguramente mañana, que es toda la serie de amparos relacionados con el caso de Iván Velázquez, se vean amenazados hoy. Igual que los militares detrás de Jimmy son una amenaza para hoy. Igual que el discurso del PGN y del mismo Jimmy Morales de no tenemos que conocer resoluciones o órdenes ilegales, tiene como intención amenaza hoy. Y cuidado con los regímenes que amenazan a la Corte Suprema o la Corte Constitucional de Justicia, se llame como se llama en cada país. Hoy hablaba con un entrañable amigo venezolano y adivinen qué pasó en el 99, en todo el proceso donde Chávez quería hacer una asamblea constituyente. Podía haberlo parado la CC, pero la CC se vio intimidada porque hubo manifestaciones, hubo presencia militar, hubo toda una clase de presiones para que se derribase esa puerta. Y ahí pudiese existir, bueno, pues lo que ya sabemos que aconteció, bueno, un rediseño del sistema para beneficiar al chavismo. Pues estamos una versión bastante más descafeinada. La manifestación del otro día de la CC, pues eran un grupo de personas claramente acarreadas que ni siquiera fueron capaces de contestar porque estaban ahí a los periodistas, pero tienen ciertas similitudes, por lo menos en la idea de vamos a intentar meter presión a la CC para que haya una resolución que nos favorezca a nosotros, donde les amenazamos con que no les vamos a obedecer. Y yo creo que ahí la tentación de la CC puede ser política, porque como la CC es política, la lectura puede ser, bueno, que saben que casi mejor para que no haya tensión, dejémosle este dulce a Jimmy Morales, dejemos que él pueda tomar la decisión con respecto a Iván y no le obliguemos a tener que desconocernos, a desobedecernos. Entonces yo creo que esa es una visión muy peligrosa, porque abriría la posibilidad para el Consejo Nacional de Seguridad empezase a decidir, por razones de polarización, quién es y quién no es una amenaza a la seguridad nacional. Y a saber ahí quién cabría, podría ser Ben Keichin, es una amenaza a la seguridad nacional y por lo tanto tenemos que tomar una serie de medidas como ellas. Escuchando los incendiarios discursos de Zapeta por las mañanas en la radio, seguramente también Zapeta es una amenaza nacional. Y tantos otros, ¿verdad?, que se pueden meter en esa canasta. Y eso es muy, muy complicado para las libertades individuales de los guatemaltecos, y yo sí espero que la CC, al revés, al ver estas amenazas, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, reaccione diciendo no, la CC es la que tiene que garantizar derechos individuales. Ahora, incluso se está esperando que se convoque a esa plenaria de los magistrados para conocer el tema de los amparos. La presidenta magistrada ya se encuentra en Guatemala y bueno, estaremos pendientes de lo que también emane allá de la 11 Avenida. Muchísimas gracias, Estuardo, por este análisis, Daniel, por esta conversación. Ahora los dejo con María René. Gracias, Ben, y gracias a los analistas de Sin Filtro. Tenemos que cerrar con lo siguiente. Mahatma Gandhi y Charlie Chaplin son algunas de las personalidades que el artista indio Chandrakant Vide retrató usando una técnica muy singular, una máquina de escribir como su pluma y una hoja como su lienzo. Acomoda el papel, verifica la tinta y las letras empiezan a sonar. No es un escritor nostálgico, sino un artista de retratos que usa una vieja máquina de escribir para pintar los rostros de alguna de las figuras más famosas del siglo XX. Ya he hecho a varias personalidades como Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Indira Gandhi, Charlie Chaplin, el gordo y el flaco. En medio siglo desarrollando este singular hobby, este habitante de Mumbai ya ha compuesto más de 150 obras. Se necesita concentración y dedicación. Sin ellas no es posible porque si cometes un solo error tienes que quitar la hoja. No es como una computadora en la que puedes borrar y luego tipear nuevamente. Mientras desarrolla su técnica, ya tiene pensados los sujetos de sus próximos retratos tipeados.
el primer ministro indio Narendra Modi, la reina de Inglaterra y el presidente estadounidense Donald Trump. Ahora sí nos despedimos, que pase una muy feliz noche de parte de todo el equipo de Sin Filtro y Noticiero Guatevisión. Nos vemos mañana a las 9 en punto. Buenas noches.